Bien, en este video vamos a determinar el coeficiente de transferencia de masa convectivo de una burbuja de dióxido de carbono cuando se disuelve en agua. Vamos a analizar cómo el dióxido de carbono se transfiere desde la burbuja hacia el líquido y cómo variables como la temperatura y el tamaño de la burbuja afectan nuestro proceso. Además, este coeficiente es clave para diseñar sistemas donde intervienen procesos de disolución gas líquido, como en reactores o torres de absorción. Como objetivos generales tenemos obtener el coeficiente de transferencia de masa por convección de una burbuja de dióxido de carbono en agua, en un tubo con agua, y vamos a demostrar el coeficiente de transferencia de masa convectivo. Tendremos que tomar medidas como el diámetro de una burbuja, siendo que este puede cambiar conforme pasa el tiempo. Bueno, nuestro proyecto es la determinación del coeficiente de masa convectivo. Y para esto los materiales que vamos a utilizar en la práctica tenemos una probeta de 450 mililitros, un termómetro con el que vamos a medir la temperatura en todo el proceso, una pastilla efervescente y una manguera. Para esto, la realización del proyecto, vamos a meter la pastilla efervescente en la manguera, tapando el otro lado de la manguera para crear un vacío, y así en ella las burbujas que están efervesciendo de la misma pastilla salgan por afuera de la manguera y no se metan para adentro. Vamos a realizar dos ensayos. Uno de ellos va a ser a cierta temperatura, a temperatura ambiente, y el segundo vamos a agregar hielo para que disminuya la temperatura del agua y vemos cómo funciona. Porque ya que esto a bajas temperaturas, teóricamente la pastilla tarda más en hacer efervescencia. Bien, ahora vamos a hacer el experimento de temperatura ambiente. Primero vamos a introducir nuestra pastilla efervescente en nuestra manguera y para así medir la transferencia. Primero tenemos que generar vacío aquí y metemos nuestra manguera al fondo. Vemos que la efervescencia empieza a ocurrir. Afuera de la manguera. Como podemos observar, la cantidad de burbujas es menor, esto por la temperatura. Y ahora para nuestra segunda experimentación va a ser una comparación con el anterior experimento, pero ahora agregamos hielo para disminuir la temperatura y vamos a esperar a que se disuelva y tomar la temperatura a la que está. Ahora, después de disueltos los hielos, vamos a determinar la temperatura a la que se encuentra. Ya estabilizada la temperatura, encontramos que se encuentra a 6 grados centígrados. A continuación vamos a realizar la misma experimentación, pero ahora a otra temperatura, en este caso el agua, que es a 6 grados centígrados, y vamos a ver cómo esto afecta para la efervescencia. Bien, ahora hicimos el mismo método, metimos una pastilla efervescente a la manguera y con esto simplemente vamos a tapar un lado para generar vacío y así vamos a medir las burbujas que salen en cierto tiempo. Como podemos observar, la cantidad de burbujas es menor, esto por la temperatura. Como podemos observar, la cantidad de burbujas es menor, esto por la temperatura. Bien, ¿qué fue lo que observamos en nuestro experimento? Que los gases a mayor temperatura se disuelven menos en los líquidos calientes. Entonces, cuando aumentamos la temperatura, el dióxido de carbono disuelto en la bebida carbonatada tiende a liberarse más fácilmente. Por eso observamos que cuando nuestro líquido estaba más caliente, las burbujas se liberaban en mayor cantidad.
y con esto, a menor temperatura, el dióxido de carbono se mantiene disuelto en líquidos fríos. Por eso cuando abrimos, por ejemplo, una bebida carbonatada, las burbujas salen en menor proporción. Y pues como en toda experimentación, a veces salen cosas que no planeamos, pero en este caso a nosotros nos resultó favorecedor porque pues pudimos notar que a menor temperatura tardó más la pastilla en efervecer y hubo menor cantidad también de burbujas. Y los datos obtenidos por observación están sujetos a un ligero error experimental debido al empañamiento de la superficie del tubo acrílico, error de medición y pequeñas deformaciones de la burbuja provocadas por su alta velocidad. Bueno, estos son los datos y los cálculos de este proyecto, donde la fracción molar del dióxido de carbono trabajamos con las tablas de solubilidad del dióxido de carbono en fase líquida a diferentes temperaturas, y este fue el valor que nos dio, que fue 8.99 por 10 a la menos 4. También ocupamos el radio inicial y final de las burbujas en centímetros, que son los de ahí, la temperatura en la que va a estar el agua del acrílico, que va a ser a 6 grados centígrados, que son 279 grados Kelvin. La presión atmosférica, tomé la de Guadalajara para tenerlo bien porque no iba a tomar una atmósfera, y fueron 760.7 milímetros, perdón, de mercurio. Y eso sacado de una página oficial. También tenemos la densidad del agua, que es 999.9 gramos sobre metro cúbico. La concentración también del agua, que es 55.5 metros cúbicos. Y el tiempo en que tardó la efervescencia de la burbuja, que fueron unos 7 segundos. Y para conocer la concentración del dióxido de carbono en fase líquida, ocupamos esta ecuación, que es la concentración en líquido, que son los 55.5 mol, que es de la concentración del agua. Y aquí hacemos un análisis dimensional para pasar de los metros cúbicos a los litros, y también multiplicado por la fracción, y da un igual a 4.98 por 10 a la menos 5 mol sobre litro. Y en la fase gas se utiliza la ecuación de los gases ideales. Sustituimos los valores que ya teníamos anteriormente como dato. Entonces agarramos la presión de milímetros de mercurio, que son los 760.7, por la constante de la R, que es 62.36 mililitros de mercurio por litro sobre mol Kelvin, por la temperatura, y da un igual a la constante en gas de 0.0436 mol sobre litro. Y ya para poder determinar el coeficiente aplicamos esta ecuación. Ya que conocemos anteriormente los datos, sustituimos para la ecuación y es el valor del coeficiente, que agarramos literalmente cada uno de los resultados. Agarramos primero lo de en fase gas, que está multiplicado por la diferencia de los radios al inicio menos el final de la burbuja, y esto está dividido entre el tiempo y la concentración también en fase líquida, y da un igual a 1.68 litros. Y ya para los resultados, que vienen siendo esta parte de aquí, para determinar el coeficiente de transferencia de masa, necesitamos el radio de la burbuja al inicio y al final, datos que ya había dado. Nosotros en la experimentación obtuvimos los diámetros de acuerdo al tubo que tomamos como referencia al tubo acrílico, y obtuvimos estos valores. Estos valores donde se muestra el radio al inicio de la burbuja, y el que es 0.4 centímetros, y el radio del tubo, el diámetro del tubo, perdón, que fueron 7.62 centímetros. También están los valores reales, y al final del tiempo, pues también, y de todo el proceso, se llevó un radio de la burbuja de 0.2 centímetros. Estos datos donde se muestra el radio inicial estos son los datos donde se muestran los datos iniciales y finales de la burbuja. Y los resultados quedaron que en la fase líquida, la concentración del dióxido de carbono en fase líquida quedó en 4.98 por 10 a la menos 5. Y en fase gas también quedó en
0.0436 mol sobre litro. El valor del coeficiente de transferencia de masa convectivo quedó en 1.68 centímetros sobre segundo. Y ya para concluir este proyecto, el valor obtenido para el coeficiente de transferencia de masa por convección se considera un poco grande si se llegara a comparar con el orden de magnitud de la concentración del dióxido de carbono en la interfase. A pesar de no ser un valor tan alto, pues sí se considera un poco grande para la magnitud de concentración. Y este valor depende de varias situaciones, como lo viene siendo la temperatura en el tubo de acrílico, el tamaño de la burbuja y la velocidad en la que la burbuja recorrió el tubo. Y también los datos obtenidos en este proyecto puede que estén sujetos a muchos errores o algunos errores no tantos, como puede ser las mediciones pequeñas de deformación en la burbuja, la transferencia de masa entre un fluido gaseoso y que la burbuja resultó ser muy rápida. Este proyecto logró ser ilustrativo y reproducible ya que se observó el decrecimiento del diámetro de una burbuja en pocos segundos, a pesar de tener muchas adversidades como puede ser que tal vez tomemos mal la medida del diámetro del tubo, la velocidad en la que la burbuja hizo, bueno, en que la pastilla hizo la efervescencia y las burbujas salieron, entre otras. Y muchas gracias por su atención y esto sería todo.